Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué alegría poder estar con ustedes. Un abrazo en Cristo nuestro Señor. ¿Cómo se encuentran? Hola, Katy. Dios la bendiga. César Yascaribay, Diana, Janet Gallardo, amigo Jorge Alberto Bustamante. ¿Qué tal? Darwin. Dios lo bendiga. Sergio Sánchez. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Bendiciones. Un saludo desde Bogotá, Colombia. Marco Montalvo. Claro que Bogotá, no sé, es la única ciudad que se llama Bogotá, ¿cierto? Bogotá. Bueno, muy bien. Darwin Juan González, qué bueno que estés con nosotros, querido hermano. ¿Cómo les ha ido de todo? ¿Bien? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? De- Sí, ¿Sí me- buenas noches, José. Sí, Bueno, perfecto. Mira, César, que prendió su camarita, qué bueno que está con nosotros. Juan González cambió su biblioteca por un cuadro del resucitado, qué bendición. Bueno, muy bien. Marco Montalvo en esa calor, allá en la costa. Bien, Diana Darwin desde Bucaramanga, Diana. Un fraternal saludo también a la ciudad bonita de Bucaramanga. Diana, ay, Carmen Vázquez, vea, está todavía por acá, Carmen. Carmen Vázquez, Luz Correa, Albeiro Porgarín. Bueno, muy bien. Eh, Estoy adaptándome, estoy recién llegado de una peregrinación Luz Correa, bienvenida. Una peregrinación al Señor de los Milagros de Buga, aquí en mi país. Una tradición pues que, que todos los colombianos creyentes debemos hacer en algún momento. No había ido, entonces se me dio la oportunidad de ir este fin de semana festivo. El Señor de los Milagros. Gracias, Janet Gallardo, desde Bucaramanga. Aquí estuvimos. Es pues, un acto de devoción popular también, administrado, regentado por los padres redentoristas aquí en Colombia, y que también junto a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la advocación mariana que ellos dan a conocer, pues nos unimos mucho más en esta consagración al Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar, como sabemos, iniciar pidiendo el don hermoso, precioso del Espíritu Santo de Dios, el cual nos ayuda a permanecer en esa voluntad del Padre por medio de Jesucristo el Hijo. Para este mes he querido traer esta oración al Espíritu Santo compuesta por San José María Escrivá de Balaguer en abril de 1934. Digamos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir, diciendo después, mañana. Nunca, Chepi, ahora. No vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, espíritu de gozo y de paz. Quiero lo que quieras. Quiero porque quieres. Quiero como quieras. Quiero cuando quieras. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, pues de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Que María, la Madre espiritual de todos nosotros, la llena de gracia, nos ayude a abrir también nuestro entendimiento para conocer un poco más los misterios de la ciencia teológica. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces les voy a invitar para que tengamos un cuaderno
unos apuntes, ¿cierto? Ese es el material más importante. A veces sufrimos eso, muy bien, Carmen. Sufrimos del síndrome de las fotocopias, del síndrome del PDF, del síndrome de la presentación PowerPoint, que si la tenemos en el celular, ahí está, pero casi nunca la volvemos a abrir. A mí en la universidad, los padres, los docentes me daban las fotocopias y uno meta en la maleta, y que el día de la clase, pues uno ni siquiera las había sacado. Entonces, los mejores apuntes, el mejor material es el que usted hace constantemente con lo que va escuchando, va discerniendo y le llama la atención para apuntar. Le pido el favor que lo haga de tal manera que ya finalizando la sesión tengamos un momento para poder compartir las dudas, opiniones, controversias que se generen. Un saludo a Albeiro Pulgarín, allá en Medellín, Antioquia. Bendiciones también. Y a Jané Gallardo y a Diana desde Bucaramanga. Dos, dos hermanas que se encuentran allí en esa ciudad. Eh, estamos hablando en este mes de octubre sobre el acto de la fe, ¿cierto? La fe y la revelación. Pero estamos hablando de cómo la fe es fundamental para comprender la revelación y dar credibilidad a este a este acto maravilloso de la revelación. Por eso, yo les decía que fuéramos a Lumen Fidei en el numeral 54. Aquí les quiero compartir un momento, y si se puede ver, este numeral 54 de la Lumen Fidei que acabo de señalar. Les pedía el favor que la leyéramos. No sé si ustedes pudieron leerla como tarea en la sesión pasada. ¿Sí se acercaron a ella? ¿Sí? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo leyó? ¿Quién discernió? ¿Quién le llamó la atención? Ujú. Porque terminábamos hablando de la fe en esas relaciones sociales, sobre todo la fe en la familia. Ah, Yané Gallardo es de Ecuador. Ah, bueno, muy bien. Bueno, vamos a leer un poco sobre esto. Vamos a leer ese numeral 54 rápidamente para que nos iluminen esta sesión, ¿cierto? Porque hoy vamos a hablar sobre el acto de la fe. Pero les pedí el favor que lo leyeran. Dice que asimilada y profundizada en la familia, la fe ilumina todas las relaciones sociales. Como experiencia de la paternidad y de la misericordia de Dios, se expande en un camino fraterno. En la modernidad se ha intentado construir la fraternidad universal entre los hombres fundándose sobre la igualdad. Poco a poco, sin embargo, hemos comprendido que esta fraternidad, sin referencia a un padre común como fundamento último, no logra subsistir. Es necesario volver a la verdadera raíz de la fraternidad. Desde su mismo origen, la historia de la fe es una historia de fraternidad. Si bien no exenta de conflictos, Dios llama a Abraham a salir de su tierra y le promete hacer de él una sola gran nación, un gran pueblo sobre el que desciende la bendición de Dios. A lo largo de la historia de la salvación, el hombre descubre que Dios quiere hacer partícipes a todos, como hermanos de la única bendición que encuentra su plenitud en Jesús para que todos sean uno. El amor inagotable del Padre se nos comunica en Jesús. También mediante la presencia del hermano, la fe nos enseña que cada hombre es una bendición para mí, que la luz del rostro de Dios me ilumina a través del rostro del hermano. Segundo párrafo. ¿Cuántos beneficios ha aportado la mirada de la fe a la ciudad de los hombres para contribuir a su vida común? Gracias a la fe, hemos descubierto la dignidad única de cada persona, que no era tan evidente en el mundo antiguo. En el siglo segundo, el pagano Celso reprochaba a los cristianos lo que le parecía una ilusión y un engaño. Pensar que Dios hubiera creado el mundo para el hombre, poniéndolo en la cima de todo el cosmos,
se preguntaba Celso. ¿Por qué pretender que la hierba crezca para los hombres y no mejor para los animales salvajes e irracionales? Si miramos la tierra desde el cielo, ¿qué diferencia hay entre nuestras ocupaciones y lo que hacen las hormigas y las abejas? En el centro de la fe bíblica está el amor de Dios, su solicitud concreta por cada persona, su designio de salvación que abraza a la humanidad entera y toda la creación y que alcanza su cúspide en la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando se oscurece esta realidad, falta el criterio para distinguir lo que hace preciosa y única la vida del hombre. Este pierde su puesto en el universo, se pierde en la naturaleza renunciando a su responsabilidad moral, o bien pretende ser árbitro absoluto, atribuyéndose un poder de manipulación sin límites. Numeral 54 de la luz de la fe. Muy bien, queridos hermanos, ¿qué les deja? ¿Qué les llama la atención de este numeral 54? ¿Qué pudieron anotar? Katy, muchas gracias. Extendió la mano para reactivar el micrófono. Es muy importante esto que acabamos de leer. Yo no sé si ustedes logren comprender un poco más de cómo la fe no viene por sí sola, sino es por medio del amor de Dios. Y que eso se ve representado en la fe bíblica, que está abarcando a la humanidad entera y a toda la creación. Luz Correa. Luz. Entonces, vamos a recapitular otra vez el tema de la fe, pero les pido el favor que presten mucha más atención a esto. Les quiero presentar a Monseñor Munilla, obispo de la diócesis de Alicante en España, con un video sobre la fe, según el Catecismo de la Iglesia Católica. Por favor, escriba qué le llama la atención, para que esto no quede solamente en palabras que entran y salen por los oídos, sino que también aterricen en el corazón. Monseñor Munilla, en su exposición sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, nos habla en este numeral de cómo, qué tenemos que entender por la fe. Numeral 386 del Catecismo de la Iglesia Católica de nuestra Santa Iglesia. Luz Correa, ¿estás conmigo? ¿Estás con nosotros, Luz? Estoy con ustedes. Bueno, Estamos todos reunidos. Sí, te voy a silenciar un momento, Luz. Por favor, no reactives, porque para todos escuchar el videito. ¿Listo? Listo. Número 386 del Compendio del Catecismo. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado y que la Iglesia nos propone creer, dado que Dios es la misma verdad. Por la fe, el hombre se abandona libremente a Dios. Por ello, el que cree trata de conocer y hacer la voluntad de Dios, ya que la fe actúa por la caridad. ¿Qué es la fe? Fijaros, habría como dos maneras de aproximarse a ella. ¿Qué es la fe? Creer en algo, porque quizás esa sería la más popular. La fe es creer en algo. O es más bien seguir a alguien, con mayúsculas ese alguien, obviamente, ¿no? ¿Es creer en algo o seguir a alguien? Bueno, ya os adelanto que la respuesta es que ambas cosas, ambas cosas. Pero vamos a comenzar por lo esencial. Y yo diría que lo esencial es seguir a alguien. Dice de Iberbun, esta constitución sobre la revelación del Concilio Vaticano II, por la fe el hombre se entrega libremente a Dios. O sea, la fe no es algo abstracto. ¿Tú crees en los ovnis o no crees en los ovnis? Bueno, a veces es algo abstracto, eso a mí no me mueve la vida. Eso no me mueve la vida. Pero creer en Dios es seguir a Dios, porque uno entiende que Dios lo es todo. Entonces, si lo es todo, pues obviamente tu vida
está plenamente condicionada por quien te ha creado, por quien te sostiene, por quien es la meta de tu vida, ¿no? Entonces, por la fe el hombre se entrega libremente a Dios. La fe no es algo abstracto que uno tiene ahí puesto en su estantería, que coge polvo, de vez en cuando le quita el polvo. No, la fe es seguir a Dios, ¿no? Por la fe el hombre se entrega libremente a Dios. Claro, y como es lógico, como consecuencia, eso supone creer en lo que Dios, que es la verdad plena, ha revelado. Lo primero es seguir a alguien, pero lo segundo es creer en algo, en lo que ese Dios a quien yo sigo me ha descubierto, se ha revelado. Es la suprema verdad. Entonces, creer en Dios es creer en lo que Dios ha revelado y en lo que la Iglesia nos propone para ser creído, porque la Iglesia es depositaria de esa revelación y la Iglesia nos ayuda a discernir que forma parte de esa revelación y que nos propone para que sea creído en los dogmas de fe, etc. Pero es muy importante esto, ¿eh? La fe no es algo abstracto teórico, es algo existencial. El creyente, por lo tanto, está esforzándose por conocer qué quiere Dios de mí. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Y yo por la fe intento, ¿no?, pues conocer esa voluntad de Dios. Dice Romanos 1:17, ¿no? El justo vivirá por la fe. Sí, por la fe. A través de la fe vamos intentando conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Algo muy importante, fijaros, una fe que actúa por la caridad, en Gálatas 5:6. La fe sin las obras está muerta. Una fe privada de la esperanza y de la caridad está muerta. ¿Os acordáis de que os decía en el número anterior que fe, esperanza y caridad son como un triángulo? Y que el triángulo es uno. Sí, tiene tres aristas, pero el triángulo es uno. Es imposible separar la fe de la caridad. En la vida eterna sí, en la vida eterna se podrá separar, ¿no? Igual que cuando uno muere se puede separar el alma del cuerpo, pero si tú le separas aquí a alguien el alma del cuerpo, lo matas. Pues lo mismo pasa con la fe y la caridad. Si tú le separas la caridad de la fe, la matas. Le matas a la fe y le matas a la caridad, porque en esta vida están llamadas a vivir juntas, ¿no? Estamos llamados a guardar la fe, guardarla íntegramente, a vivirla con coherencia, sabiendo que actúa por la caridad. Fijaros, primero guardar la fe con fidelidad, vivirla con coherencia por la caridad y a profesarla delante de los demás. Yo creo que son tres niveles, ¿Cómo se vive la fe? Pues en estas tres cosas, ¿no? Guardar la fe, vivirla con coherencia y profesarla. Y esto último lo remarco, profesar la fe, porque a veces dice, bueno, eso que lo hagan, entre comillas, los profesionales, ¿no?, los que se dedican a ello. Que, bueno, recuerdo en una ocasión una persona muy querida mía que me decía, mira, yo, José Ignacio, procuro no hablar mucho de mi fe delante de los demás, porque me acaban quitando la que tengo. Entonces lo decía, claro, la verdad es que me impresionaba escucharle, ¿no?, porque vive en un ambiente pues muy pagano y muy anticristiano. Entonces ella me decía, pues, mira, yo procuro no hablar de esto en público porque me acaban quitando la que tengo, ¿no? Y yo le decía que no tengas miedo, expresa tu fe, confiesa tu fe. Acuérdate de que la Escritura dice, yo pondré en ti las palabras adecuadas para que des testimonio de mí. Al que me confiese a mí delante de los hombres, también yo le confesaré delante del Padre, ¿no? Es como es un momento cumbre en la profesión de fe. El momento en el que no solo guardamos la fe, no solo intentamos vivirla con coherencia, sino que la profesamos. Incluso también me atrevería a decir un cuarto punto, rebatimos los errores contrarios a la fe que también existen en este mundo, porque la verdadera profesión de la fe tiene que tener también la capacidad de rebatir los argumentos contrarios a la fe, para así ayudar a creer a sus hermanos, ¿no?, y para dar razón de su fe delante del mundo. Bueno, mis hermanos y hermanas, ¿qué es la fe? Según lo acabado de leer, lo acabado de escuchar por
las palabras de Monseñor José Ignacio Munilla. ¿Qué les llama la atención de esto? O César, gracias. Por la fe el hombre se entrega libremente a Dios, me llama bastante la atención. O sea, realmente cuando uno confía en Dios, se abandona en las manos de Dios y bueno, busca la voluntad y la voluntad de Dios es extender el reino de Dios. Y que como dice, tenemos que guardar la fe, vivirla, profesarla y más que todo rebatir la fe y dar a conocer, aunque a veces las adversidades de la vida y las necesidades de las personas son muy diferentes. Tal vez seamos nosotros criticados, pero aún así tenemos que tratar de extender el reino de Dios según como vayamos viviendo la experiencia diaria de nuestras vidas. Bueno, César, muchas gracias por tu apreciación. Muy bien. ¿Quién más? Janet. Bueno, yo también quería también agregar esto de que las virtudes teologales para mí han sido muy importantes en el transcurso de mi vida, porque creo que, como decía, no es un triángulo con aristas que no se separan. La fe, la esperanza y la caridad como sinónimo de amor. Entonces, para mí es eso, ¿no? La fe es profesar a través de estas virtudes, lo que se vive, lo que se siente, lo que se actúa. Entonces, para mí es muy importante eso porque te da la calidad de la persona que eres y a quién sigues y a quién entregas eso. Entonces, no es algo abstracto, no es algo medible en cierto punto, porque todo lo que haces es por amor y el amor viene de dónde, viene de este ser supremo, de este Dios que es un Salvador y nos ha dado la vida, nos ha dado la libertad para poder escoger y elegir. Eso quería decir. Bueno, muchísimas gracias, Janet. Muy bien. Vuelves a recordar esa unidad. Bueno, Juan González, con referencia a lo que nos dice Monseñor José Ignacio Munilla, por favor. Sí, la iglesia depositaria de la revelación. La iglesia depositaria de la revelación. Depositaria de la fe. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la iglesia es sacramento universal para la salvación de la humanidad y la misión de la iglesia es confirmarnos en la fe y en la verdad. La fe cristiana, esa fe trinitaria que está centrada en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, que nos viene a través de la revelación, a través de la Escritura. Y es bueno ser confirmados en la fe y la verdad para que no tengamos problemas mayores. Por ejemplo, Mateo 16, 16 al 18. Jesús le decía a sus discípulos, oiga, ¿quién dice a la gente que soy yo? Y unos decían una cosa, y otros decían otra cosa, y otros otra cosa, y otros otra cosa. Y Pedro dice, no, tú eres el Hijo del Dios vivo. Muy claro. Listo. Muy Porque bien. entonces Jesús le dice, bueno, Pedro, que no entró a Pedro porque esto no te reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. La fe también es esa gracia de la revelación divina. Bueno, muy bien, Juan. Listo, con Juan terminamos esta primera sesión y les invito para que vayamos mucho más adelante. Hoy vamos a ver entonces esas características que ustedes están enumerando de una manera pues mucho más general, mucho más, digamos, sistemática, pues como lo hacemos en teología con respecto a Santo Tomás de Aquino, que nos enseñó a ser muy sistemáticos, ¿cierto? Como muy estructurados. Hoy, pues hemos visto anteriormente, cómo está ese depósito de la fe, como lo dice Juan, y cómo la fe es un presupuesto objetivo de la teología. Hoy vamos a ver cómo se da ese acto de la fe, porque la fe tiene unas características principales que vamos a ver a continuación, queridos hermanos y hermanas. Entonces ponga el acto de la fe, características principales de esa acción de la fe, para que sea acto, para que sea también misión. Es que la fe va a implicar
un acto de asentimiento, ¿cierto? Yo tengo que creer, implica ese acto de que yo como creyente acepte las verdades y misterios que no son evidentes para la razón. Dice el Concilio Vaticano I, en esa constitución que se llama Dei Filius, el Hijo de Dios, en el numeral 3, dice que por la fe creemos ser verdadero lo que nos ha sido revelado por Dios. Y lo creemos no por la intrínseca verdad de las cosas, percibida por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que se revela, que Él no puede engañarse y no puede engañarnos. Así que este aspecto intelectual de la fe significa que la fe es un conocimiento cierto, no simple opinión, no es lo que tú sientas, no es lo que opines, porque tú cambias de opinión constantemente según tu parecer, según tu lectura de la realidad. Y ese sentimiento, ese conocimiento cierto no se agota en la confianza en Dios. No sé si han leído ya el último documento, esa exhortación por los 150 años de nacimiento de Santa Teresita del Niño Jesús. Ahí está, en la página de la Santa Sede, sobre la confianza y que la confianza nos lleva al amor. Entonces es esta fe en la confianza en Dios, que no se agota. Por eso el creyente acepta e incorpora a su visión de realidad las verdades concretas, de modo que su fe posee en este sentido un contenido preciso y cierto. Porque el creyente no cree en general. El cristiano cree en contenidos concretos, como ya lo decían ustedes. ¿En qué cree? ¿Cree en Dios? ¿Cree en los misterios que Dios revela, como la Trinidad Divina? La divinidad de Jesús, la Eucaristía, la virginidad y la maternidad de María, en la iglesia, en la resurrección de la carne, bueno, y demás. Los que profesan o profesamos una vaga fe en Dios, sin más determinaciones ni consecuencias, tenemos en realidad una fe meramente sentimental. Porque la fe auténtica va a penetrar el ámbito de todos los sentidos y nos va a alcanzar el mundo invisible de esos misterios sobrenaturales que son intensamente reales. Segunda característica de ese acto de la fe es que la fe es libre e incondicionada. No tiene condición, por eso mismo es libre. La fe es libre e incondicionada. Dice Dei Verbum, numeral 5, también lo decía Monseñor Munilla, el hombre se confía libre y totalmente a Dios por la fe. Y la persona a quien Dios se dirige es totalmente libre para creer o no creer. La fe es una opción de la voluntad. Entonces tenemos la fe como virtud, virtud como don de Dios, virtud teologal, que une tanto la esperanza y la caridad, que se resalta en la caridad. Decía Monseñor Munilla, claro, cuando estemos en el cielo, pues ya no vamos a tener el don de la fe. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar viendo lo que creíamos. Ya no necesitamos fe, porque ya se está haciendo realidad en ese instante lo que creíamos. Por eso el amor es el que permanecerá. Así que la fe también es una opción de mi propia voluntad que debe inclinarse hacia el bien, es decir, hacia Dios, que es bondad infinita, y decide entregarse a Él. Por citar
en un versículo de San Marcos, en el capítulo 9, versículo 19, nos dice el autor sagrado: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo? Oh generación incrédula. Y todavía seguimos siendo esa generación incrédula, porque nos dice el mismo Juan: dichosos los que sin ver creyeron. Eso está en el capítulo 20 más o menos de San Juan. Y Jesús atribuye así la libertad y responsabilidad del ser humano invitado a creer, el hecho de que la fe haya germinado o no en su corazón. Por eso esos signos del Dios revelado en la persona de Jesucristo, esos signos que contienen la revelación como tal, no nos fuerzan a nosotros a aceptarla necesariamente. No es una camisa de 11 varas, no es impuesta, porque el que oye la voz de Dios o ve las señales que Dios obra, permanece libre para responder o no responder. Así que nuestra libertad como creyentes nos otorga una profunda dimensión personal en la relación con Dios. Sí, porque el Señor no trata en la revelación ni el tiempo de la iglesia con seres inanimados ni con autómatas, sino con seres libres y con alma. Tercero, la fe es razonable. Y esto es muy importante. Es la unión entre fe y razón. Por lo tanto, querido hermano cristiano católico, la fe no se opone a la razón. Jamás. Porque así como decía Lumen Fidei, aunque oscurezcamos la fe por medio de nuestra razón, nos va a decir, se produce como un claro oscuro luminoso en la que nosotros como creyentes nos damos cuenta que creer tiene sentido. Creer sí tiene sentido, porque la fe supera la razón, como la gracia supera la naturaleza, pero no la destruye ni la ignora. Entonces, al superar la fe a la razón, no la destruye ni la ignora. La fe no se encuentra dentro de los límites de la razón, como lo quería hacer ver Kant. Por así decirlo, el visto bueno, si necesitamos recibir ese visto bueno, la aprobación de esta, pues no la necesitamos pasar por la razón necesariamente. O sea, ponerla en esos límites de la razón, porque la razón es limitada e ilimitada a la vez. Porque gracias a la razón podemos preguntarnos por el ser último. ¿Qué hay más allá? ¿Hay vida eterna? Y la fe responderá. Por eso ahí trasciende la razón a ser limitada. Esto no significa que la fe sea un asunto del sentimiento, porque la fe no es absurda, ni siquiera es irracional. La fe nada tiene que ver con la superstición también. Eh, eso de lectura, hechicería, lectura de cartas, tarot, magia blanca, magia negra, amarres. eh, no, nada tiene que ver la fe con eso. No es superstición, ni con otras conductas religiosas extravagantes. Este filósofo y matemático Pascal afirma en sus pensamientos que si se somete todo a la razón, nuestra religión nada tendrá de misterioso ni de sobrenatural. Y si se desprecian los principios de la razón, nuestra religión será absurda y ridícula. Entonces, eh, no solamente es todo a la razón, ni solamente todo a la fe, sino es fe y razón. Los creyentes, nosotros tenemos siempre razones para creer, aunque nuestra fe proceda, en último término,
como de una moción, dirá San Ignacio de Loyola, o mejor, un impulso de la gracia. Y aunque muchos de ellos no sepan decir cuáles son esas razones, por falta de preparación, la fe sí sucede. Primero, entonces, primera característica, la fe implica un acto de asentimiento. Segundo, la fe es libre e incondicionada. Tercero, la fe es razonable. Cuarto, la fe es un don sobrenatural. Porque es un don gratuito. Por eso es sobrenatural, porque viene de Dios gratuitamente. Por la fe respondemos en la libertad y la fe nos conduce hacia el amor. Esa fe vista como don gratuito y sobrenatural es una profunda convicción de la Iglesia, como lo decía Juan González, de la que los creyentes poseemos una cierta experiencia. Nosotros como seres humanos no somos capaces de alcanzar ningún conocimiento salvífico si Dios no nos da esa gracia. ¿Sí? Hay personas que desearían creer y sin embargo no se sienten capaces de hacerlo. Por eso rezamos por esas personas. Quieren creer y no pueden. Admiran a los creyentes, a ustedes mismos. Oiga, Jorge Alberto, oiga, usted que está allá en el foyer de Charité, ore por mí, que usted sí tiene fe. Yo quiero creer, pero no puedo. Y hasta nos envidian noblemente, pero no consiguen reproducir en su interior la actitud y la visión de nosotros que supuestamente tenemos mucha fe, porque si vamos a misa o rezamos el Santo Rosario o porque queremos ordenar siempre nuestra vida hacia Dios. Todo esto indica que la fe es un don que Dios debe conceder. Y sí, se nos da por medio del bautismo, pero tenemos que guardarla, tenemos que también vivirla y también darla a conocer, proclamarla. Nosotros como seres humanos podemos desear y prepararnos para recibirnos con oración y docilidad a la voz de nuestra propia conciencia. Bueno, cuarto, eso es, la fe es un don sobrenatural. Y quinto, la fe, como ya decían ustedes mismos, implica un modo de vivir, un modus vivendi. Porque la fe es el principio y la base del modo de vivir según el Evangelio. Si nos volcamos a Romanos, como ya nos lo decía Monseñor José Ignacio, pero si nos volcamos a los Romanos 6, 3, 4, Romanos 6, nos va a decir San Pablo que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte y fuimos con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin que, al igual que Cristo, fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Por eso la fe es para la vida, no para la muerte. Por eso exige un modo de vivir. Y tiende por esa propia naturaleza, pues, que va expandiéndose a ser operativa y a realizarse en nuestra propia existencia. Y la fe nos va informando la vida y la vida quiere sentido y dirección gracias a la fe. Un creyente, por ejemplo, no puede vivir igual que quien no lo es. ¿Bien? Entonces, por la fe, nosotros creemos en el misterio cristiano y también creemos en el dogma de la iglesia, los dogmas de la iglesia. Los dogmas. Definamos de una vez qué son los dogmas, porque en eso es lo que creemos, ¿no? En esos contenidos precisos de la revelación. Entonces, pongamos aquí, ¿qué son los dogmas? Y es que la religión cristiana, sí, hermanos, es una religión dogmática.
Y por eso no es una religión, no, es mal dicho decir, es una religión institucional, es una iglesia estructural, es una iglesia jerárquica que nos dice que tenemos que creer y que no. No, la religión cristiana es una religión dogmática. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que los misterios revelados son expresados por la iglesia en unas fórmulas de fe, unas pocas fórmulas de fe, que traducen esas verdades divinas en lenguaje humano. Eso es un dogma. Por eso los dogmas constituyen, por así decirlo, la identidad doctrinal del cristiano, va a decir Ratzinger. La identidad doctrinal del cristianismo. Por lo tanto, los dogmas no son axiomas. Recuerden ustedes en métodos inductivos o deductivos, ¿no? Axioma, juicio, resultado. Si han tenido la oportunidad de estudiar eso. Pero bueno, no son principios teóricos, mejor. Eso es un axioma, un principio teórico de donde nace todo. Sí. Janet Gallardo, mira, un dogma es un misterio revelado, otra vez vuelvo y te repito a ti, que son expresados por la iglesia en unas fórmulas de fe que traducen las verdades divinas en lenguaje humano. ¿Sí? Y estaba en que no, el dogma no es un principio teórico, sino más bien es una declaración precisa sobre lo que Dios ha revelado y la iglesia ha vivido en su tradición. Por eso, esto exige un pronunciamiento eclesial. ¿Qué es un pronunciamiento eclesial del dogma? Pues es un acto formal del magisterio. Cuando lo veamos magisterio y magisterio y teología, pues vamos a ver esto. Entonces, los dogmas, ¿qué nos van a expresar siempre? El aspecto objetivo, no subjetivo, sentimental, de que sí, 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 yo creo, no creo, no. El dogma existe porque existe la revelación divina. Por eso el dogma expresa el aspecto objetivo de la revelación de Dios, que no puede reducirse a nuestra propia subjetividad. Por eso, el dogma se convierte en el fundamento de la recta costumbre o conducta del cristiano. ¿Podemos tener una iglesia sin dogmas? ¿Quieren una iglesia sin dogmas? ¿Quieren un cristianismo sin dogmas? Pues se necesitan de los dogmas, aunque lo hagamos en libertad. Podemos decir que hay una necesidad de los dogmas, porque en estas formulaciones eclesiales que han nacido y se han acuñado en ciertas circunstancias históricas determinadas, hablan de la totalidad de la conciencia de la iglesia y han de tenerse por válidas e incondicionadas como requisitos para el conocimiento religioso y toda la conducta moral. Sí tenemos una necesidad de los dogmas, porque nos van organizando en cuanto a lo que creemos, nos recuperan nuestro norte, nos orientan mejor. ¿Qué es estar orientados? Pues estar es la esperanza de ese sol que nace en el oriente. Así que el ser humano necesita principios fundamentales que orienten su comportamiento, o si no, cada uno hace lo que quiera. ¿Y eso es Iglesia Católica? No. ¿Eso es caminar en sinodalidad? No. Yo sé que muchos no estarán de acuerdo con esto. Porque entonces, ¿dónde queda el ecumenismo y el diálogo interreligioso y las experiencias espirituales? No, pero es que son mis dogmas, son mis principios fundamentales que orientan mi comportamiento.
No los puedo negar. Los puedo compartir, los puedo dialogar, pero no puedo quitar estos principios, porque sin estos, la existencia cristiana no podría tener ni duración ni rumbo. Por eso el cristiano lleva con todo su ser humano unos puntos de referencia fijos. Por eso los dogmas que son aplicados, por ejemplo, en las fundaciones de ayuda en la propagación de la fe, como por ejemplo aquí tenemos el Foyer de Charité, que obviamente es resaltar los dogmas de la Iglesia Católica en un contexto determinado, dialogando también con aquellas personas que no creen o que tienen experiencias espirituales de otra medida. Eso es la casa de la caridad, la casa del amor en donde se vive la experiencia de la fe, pero una fe que tiene sus principios en unos dogmas que han sido revelados en la revelación de Jesucristo, Verbo de Dios encarnado. Entonces, el dogma no tiene que ser entendido como una afirmación o un punto de vista de la iglesia. Ah, es que los obispos se reunieron y nos metieron esto. Ah, es que eso ya fue pasado y eso era para los cristianos del medioevo. No, es que no es un punto de vista histórico. No es una afirmación sentimental o emocional. Dogma no tiene que ser entendido como algo que se impone arbitrariamente y con desprecio de la libertad, esa libertad interior y exterior de nosotros como creyentes. Por eso, sí hay un rigor y hay una precisión con que suele formularse. Por eso necesitamos un respeto y consideración hacia ese intelecto y sensibilidad del ser humano que lo acepta. A mí me llama mucho la atención. Somos muchos de experiencias, nos gustan las experiencias nuevas. Genial. Me encanta también. Pero negamos, a mí me decían en la facultad de teología, me decían la extrema derecha, ¿no? No, ¿qué tiene que decir la extrema derecha? Hasta tenía un pequeño apodo. ¿Qué tiene que decir la voz del Vaticano? A ver, frente a esto. Yo le dije una vez a mis hermanos, sacerdotes, ahora, decía, ¿cómo así? O sea, que ustedes hablan de amplitud, de diálogo, de conocimiento de experiencias espirituales, pero no me aceptan a mí, sino que me rechazan por traer el magisterio y la tradición de la iglesia. ¿En dónde queda? El de extrema derecha es usted, que camufla su supuesta libertad en una extrema derecha en donde todo tiene que ser totalmente liberal y negar a Cristo. Yo no les quiero aquí adoctrinar en torno a que crean en una iglesia institucional o que crean en una iglesia jerárquica en donde algunos mandan. No, 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 no. La fe es libre y por eso tú aceptas o no el misterio de Cristo. ¿Lo vives o no? Pregúntate en tu propia vida cómo estás viviendo el misterio de Cristo. Y si para ti está bien hacerlo fuera de la iglesia católica, pues ya es tu relación con Dios. Yo no entraré a juzgar eso. Como espero que tú no juzgues tampoco mi posición en de católicos. Por eso decimos que en de católicos prima la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Escritura, el magisterio vivo y la sagrada tradición. Eso somos nosotros, queremos recuperar otra vez eso. Y no por eso somos godos, ortodoxos, extrema derecha. Estamos también abiertos al diálogo. Un diálogo en donde me respetes a mí creyendo que Jesucristo es Dios. Y si tú me dices que para pertenecer a tu comunidad yo debo negar a Jesucristo como Dios, te digo, no voy a renunciar a mis principios. Y no soy soberbio en eso.
Esmirna. ¿Me escucharon esto último? De San Policarpo, sí. Sí, creo que se entrecortó. Y Si Dios nunca, se entrecortó lo último, José. si Dios nunca me ha negado, jamás le negaré. Como dijo San Policarpo de Esmirna. Bueno, entonces, los dogmas tienen que ver con la libertad de nosotros mismos. Porque el dogma expresa, por así decirlo, la conciencia doctrinal de la Iglesia que encierra siempre un componente eclesial. Bienvenido, Daniel Magallanes. Un componente eclesial y tradicional que no puede eliminarse. No hay camino de la fe que no discurra a través de la Iglesia. Tú no me puedes hablar de la fe cristiana fuera de la Iglesia. ¿De cuál Iglesia? Pues de la Iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Y en ecumenismo nos vemos hablando que cuál es la Iglesia de Jesucristo que subyace en la Iglesia católica. Por eso no hay camino de fe que busque puramente experiencias directas, subjetivas, particulares, de verdades de fe al margen de los dogmas. Y tampoco caben acercamientos inmediatos a la Sagrada Escritura al margen de la tradición de la Iglesia. Porque la fe del creyente no puede disociarse de la tradición que refleja el dogma. Entonces aquí vemos un triángulo que es uno también. Fe, dogma, tradición. Los dogmas tienen un efecto liberador, ¿sí? Los dogmas son condición de posibilidad de la libertad intelectual cristiana, porque el dogma libera el pensamiento cristiano. Sin dogmas, es decir, sin puntos de referencia doctrinales, estaríamos sometidos a diversos condicionamientos. Llegaríamos incluso a inventarnos un Dios a la medida de nuestra mentalidad de cada época, de la cultura, de nuestra conveniencia, de nuestro interés, a nuestro modo de ver las cosas. En definitiva, reinterpretaríamos a Dios y todo el mensaje cristiano, adaptándolo a nuestros particularismos. El dogma libera y permite la verdad objetiva sobre Dios. Te voy a invitar para que busques cómo se han venido dando las fórmulas dogmáticas en la Iglesia. ¿Por qué son irrevocables? ¿Cuál es esa historia de los dogmas? ¿Cuándo comenzaron a nacer los dogmas? Búscalo, quizás allí en Google, datea. ¿Qué es un dogma? Wikipedia. Bueno, Wikipedia está bien como para un primer vistazo, ¿cierto? Pregúntale a tu párroco, a tu sacerdote allí, ¿qué es un dogma, padre? No lo juzgues si no te responde lo que quieres. O si no te responde. Trata de investigar para ti, para tu propia vida, en realidad, ¿qué es que la Iglesia se componga de elementos dogmáticos? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien, queridos hermanos. ¿Qué deja en nuestros corazones este encuentro de hoy? Gracias, Janet. Gracias, estuvo muy interesante. Bueno, bien. Juan González, que levantes la manita. Sí, muchas gracias, profesor. Lo ha hecho con una realidad, una exactitud, una claridad excelente. Yo creo todo lo que ha compartido y ha dicho.
Me llamó la atención una frase: cristianismo sin dogmas. Gravísimo. Y puedo pensar entonces, cuando muchos dicen yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia que fundó Jesucristo. Cristianismo sin dogmas. O yo creo en Jesucristo, pero no creo en los sacramentos de salvación que instituyó Jesucristo. No creo en eso. Entonces me llamó mucho la atención esa frase, un cristianismo sin dogmas. Por otro lado, he estado pensando que de todas formas, la fe, como dice San Pablo, la fe viene, la fe, y lo ha dicho el profesor, la fe es un don de Dios, viene del cielo, la fe divina viene. Siempre pienso en la parábola del sembrador. La fe viene, nace en el alma, en el corazón, en la mente del hombre. Nace, echa raíces, echa raíces. La fe echa raíces. La fe florece y la fe está destinada, la fe cristiana, para dar frutos. Como dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, verso 20. La palabra de Dios debe y tiene que dar frutos, pero termino con esto, pero la predicación de San Pablo es muy importante. Dice San Pablo en Romanos 10:14, pero ¿cómo van a invocar al Señor si no han creído en Él? No han creído en Él. 1, 2. ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? 2. 3. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? 4. Y dice San Pablo, ay, qué hermosa es la llegada de los que traen el mensaje de la paz. Me parece que la mayor necesidad, personalmente, de la iglesia, es un concepto muy personal, es, en primer lugar, realizar la nueva organización de los miembros de la iglesia al impulso del Espíritu Santo, para renovar la fe en Dios Padre, en Jesucristo, el Espíritu Santo, la fe cristiana, renovar la fe, lo primero, porque si no anunciamos el Evangelio, voy a dar un pequeño testimonio, estuve ayer en un sepelio de una persona y entonces hablé, pues fui, cuando terminé todo, di una palabrita corta y cuando terminé todo, me dice una señora, es que yo no creo en Dios, yo soy ateo. Y yo le dije al Espíritu Santo, bueno, le dije algunas palabras, le respondí. Le dije, yo quiero ser instrumento en la mano de Dios para tu salvación, para que renueves la fe, para que te conviertas a Jesucristo, al Evangelio. No es que yo soy atea. Entonces yo le dije al Señor, regáleme una palabra para esa señora. Y sabe que padre, se llamaba Marta. Y me acordé de las palabras del Evangelio de San Juan. Le dije, mira, el Señor te mandó esta palabra. Marta, Marta, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Y se lo repetí 2 veces y no le dije nada más. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien, Juan. Eso, muy bien. Eso tiene que ver entonces con ese vivir la fe y proclamar la fe. Y la fe se proclama en nuestro testimonio de vida también. Por eso es muy importante esa fe vivida. Recordemos que sin la fe no se puede hacer teología. Estamos en un diplomado en introducción a la teología. Por eso vemos estos aspectos muy someramente. Ya cuando estudiemos teología, pues el tratado sobre la fe y la gracia, que están dentro de la antropología teológica, van a ampliar mucho más este sentido. Pero estamos dando las bases, las bases. Es un diplomado de introducción a la teología. Y el acto de fe del creyente que vimos hoy versa sobre esos misterios cristianos revelados. Por eso se formulan en los dogmas. Y los dogmas tienen un papel importante en la vida de la iglesia. Por eso estamos dando ese paso de la fe a ese acto creyente que se da en los dogmas y desarrollamos que es un dogma
la interpretación de los dogmas y su desarrollo, y algunas ocasiones y factores del desarrollo dogmático, para culminar con la fe del teólogo, del quehacer teológico, ¿vale? Que es propio de este mes. Pues muy bien, queridos hermanos y hermanas. Muchísimas gracias porque esto hace parte de nuestro proceso. Cuestionar nuestra propia fe. Cómo estamos dando a conocer la fe y nuestra fe cómo está fundamentada. ¿Crees en los dogmas de la iglesia? ¿No son importantes para ti? Bueno, eso ya lo reflexionas tú en tu propia oración. Nos vemos dentro de 8 días con la gracia de Dios. Porque seguimos en esta fe que, junto a la razón, nos dan el componente de la credibilidad. ¿Cómo es la credibilidad en ustedes? Por parte de Camilo, que me dice, por favor, recordarles que vamos en la segunda semana, segunda clase. Muchas gracias a quienes ya hicieron su pago. Esperamos a quienes no. Muchas gracias. Así me acaba de escribir en este momento. Yo solamente recuerdo. Yo estoy más como docente aquí, invitado. Bueno, un abrazo en Cristo, que nos fortalezca, que tengan una bendecida jornada, santa noche. Yo les doy a conocer esto en el material. Pues revisen otra vez esto que acabamos de ver. Vuelvan, catécesen sobre la fe y los dogmas. Goodbye. God bless you. Gracias. Gracias por Gracias. todo. Gracias. Bendiciones a todos.